Buenas noches, mi nombre es Armando Jacinto Rodríguez Núñez, estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Esta es la actividad 2 de la materia máquinas eólicas e hidráulicas de la impartido por la docente Diana Ibarra Morales. Esta actividad se denomina distribución de Rayleigh. Yo la he nombrado como frecuencia de ocurrencia de los vientos de una zona en particular. Esto debido a que la importancia de determinar la velocidad de los vientos en una zona eh, es fundamental para poder determinar cuál será la energía generada por un generador eólico. Hay que recordar que de acuerdo a la fórmula, la velocidad del viento afecta la potencia al cubo, es decir, es fundamental el conocer y poder determinar la velocidad del viento. Para esto, se cuenta con estadísticas, es recomendable contar con estadísticas del viento, de la velocidad del viento en una área en particular, en el área que se va a estudiar. Asimismo, si es más largo el periodo de tomo de muestras, es mejor, usualmente de un año, pero puede ser de una década o más. Si ya tenemos, aquí surge la pregunta, si ya tenemos la velocidad del viento con las muestras, esto no significa que esa velocidad se vaya a mantener en el próximo año, en la misma fecha, sino que existe una muy buena probabilidad de que esto ocurra. Sin embargo, no necesariamente. Es por eso que se hacen eh, funciones estadísticas, que hay muchas para describir un fenómeno. Sin embargo, una de ellas, la distribución Weibull, es la que se ha tomado muchas veces como base. Aquí presentamos la ecuación que describe esta probabilidad. Sin embargo, aquí esta fórmula o esta función estadística tiene el problema que tiene muchos incógnitas o muchos parámetros, en este caso la K y la C. Es por eso que se ha tomado como base un caso especial de la distribución Weibull para hacer la distribución Rayleigh, donde el K es igual a 2 y esto simplifica mucho los cálculos, de tal manera que tenemos la siguiente fórmula en la que únicamente tenemos como incógnita la velocidad promedio del viento y está determinada con esa fórmula. De los datos que se nos proporcionó, se puede sacar el promedio por mes mediante la suma de los valores dividiendo entre el número de datos. O podemos emplear la fórmula de Excel que nos habla de promedio y de establecer el rango y automáticamente nos da los promedios de velocidad de ese día, de tal manera que obtenemos las siguientes tablas. Aquí ya tenemos el promedio de kilómetros por hora con sus respectivos días del mes. Para hacer el cálculo de la función para un día en particular, empleamos la fórmula de tal manera que para una velocidad, o sea, para calcular la probabilidad de que un próximo 1 de enero tenga una velocidad de 5 kilómetros por hora, no se puede hacer por cero porque obviamente daría cero. En este caso, la probabilidad, determinamos la probabilidad. De tal manera que tendríamos que hacerlo para ese día, cuál es la probabilidad en todas las velocidades del viento. Así sucesivamente con
con todos los días. En el caso para el día primero, tenemos una probabilidad de que ocurra esa velocidad del viento, cada una de las velocidades del viento. Tendríamos en ese caso esta gráfica de probabilidades para un futuro primero de enero. Sin embargo, para hacer el mes tendríamos que hacer una gráfica para cada día del mes, por lo que creemos que es conveniente hacer un promedio del mes. eh, a partir de obtener el promedio de la velocidad del viento de ese mes. Así podemos calcular la probabilidad de todo el mes y obtenemos esta tabla de resultados para todo el mes de enero, con los diferentes tipos de velocidades, la probabilidad que exista de esa velocidad en ese mes. Y graficamos estas probabilidades, tal como se muestra en la gráfica. Eh, Tenemos por conclusión que dada la simplicidad para el cálculo de probabilidades de la velocidad del viento, es sencillo elaborar gráficas para otros conjuntos de datos. Es importante ver que no solamente podemos sacar la probabilidad de la velocidad del viento ese mes, sino que se pudiera ver, por ejemplo, se me ocurre, la velocidad del viento a tal hora en todo el mes. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga la velocidad mínima, la velocidad máxima, la velocidad de paro, etcétera? Es por eso que esta fórmula es muy eficiente. Tenemos por último presentar la bibliografía que se empleó. No me queda otra cosa más que agradecer su atención.